En nuestra clase de Física 1 estaremos viendo lo que es la dinámica, analizando algunas situaciones problemáticas en las cuales no consideramos rozamiento. Para entender lo que es la dinámica, es la rama de la física que estudia al movimiento de los cuerpos considerando la causa que lo produce. Nace a través de las ideas de Isaac Newton, quien estableció las 3 leyes de la dinámica o del movimiento. Estas leyes, para recordar, también se llaman principios. La primera ley o principio de inercia dice que un cuerpo permanece en estado de movimiento o de reposo al menos que actúe una fuerza externa sobre él. La segunda ley, que es el principio fundamental de la dinámica, nos dice que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Esta es una ley muy importante que aplicaremos en las situaciones problemáticas. Y la última, la tercera ley, conocida también como principio de acción y reacción, dice que para toda fuerza aplicada existe otra en la misma dirección, con la misma intensidad, pero en sentido contrario. A continuación estaremos abordando 3 ejemplos de situaciones problemáticas en las cuales aplicaremos estos principios. Este problema dice: determine la aceleración del sistema sometido a una fuerza sobre una superficie sin rozamiento como se ilustra en la figura. Emplee el diagrama de cuerpo libre. Tenemos en este caso una fuerza que está actuando, según podemos apreciar acá, y haciendo que todo este sistema se mueva con una cierta aceleración. Con el estudio de la dinámica surge lo que sería el principio de causa y efecto. La causa en este caso es la fuerza aplicada y el efecto que vamos a estar teniendo a través de esta situación es la aceleración y movimiento del sistema. Vamos a plantear utilizando lo que sería el diagrama de cuerpo libre, que se basa en aislar cada uno de los cuerpos y ver cuáles son las fuerzas que van actuando sobre él, de tal forma a generar ecuaciones matemáticas que me permitan a mí llegar a lo que sería el resultado. Entonces, primeramente tenemos que identificar los cuerpos que actúan en este problema. Tenemos un cuerpo A de 12 kilogramos, un cuerpo B de 15 kilogramos y un cuerpo C de 17 kilogramos. Si analizamos primeramente lo que ocurre con el cuerpo A, podemos notar que hacia este lado se aplica lo que sería una fuerza, que es en este caso la causa que generará el movimiento. Sería de 180 newton según lo que nos expresa. Analizando todo el sistema en sí, nos damos cuenta de que para que el cuerpo A se mueva existe una oposición, que en este caso es la oposición generada por el cuerpo de 15 kilogramos, al cual llamamos cuerpo B. Es decir, a esta fuerza se le opone otra en la misma dirección, pero en sentido contrario. Ahí tenemos lo que sería nuestra ley de acción y reacción, o principio de acción y reacción. A esta fuerza le vamos a llamar fuerza que B ejerce sobre A. Cuando vemos lo que es el diagrama de cuerpo libre en relación a lo que sería B, nos damos cuenta de que aquí ya la fuerza de 180 newton no actúa directamente sobre B, sino que en este caso el cuerpo A es el que está empujando a lo que sería B. Entonces podemos representar de la siguiente manera: una fuerza que está en relación al movimiento, y esta fuerza sería la fuerza de A sobre B. Por otro lado, se opone al movimiento de B el otro cuerpo de 17 kilogramos. Es decir, este cuerpo de 17 kilogramos
ejerce sobre B una fuerza a la cual llamaremos la fuerza de C sobre B. Por último tenemos al cuerpo C, sobre el cual actúa simplemente una fuerza, que sería la fuerza que nuestro cuerpo B está ejerciendo sobre él, el cual denominaremos fuerza de B sobre C. Entonces tenemos el análisis de todas las fuerzas en forma aislada sobre cada cuerpo. Esto me ayudará a armar lo que serían las expresiones matemáticas que me llevarán al resultado que estoy buscando determinar, a través de lo que conocemos como diagrama de cuerpo libre. En el primer caso que estuvimos analizando, en este caso, si yo saco una ecuación de esto, considerando aquellas fuerzas que van en relación al movimiento positivas y las que van en contra del movimiento negativas, tendría la siguiente expresión. La fuerza que motiva el movimiento, que nos dice el problema que es de 180 newton, menos la fuerza que en este caso B ejerce sobre A, que es en sentido contrario a la primera fuerza establecida, según la relación que estoy estableciendo como sistema de referencias. Entonces, según el segundo principio o principio fundamental de la dinámica, esto sería igual a la masa multiplicada por la aceleración del sistema. ¿Cuál es la masa? En este caso la masa que estoy analizando es la masa A, ya que es este cuerpo el que estoy determinando ahora. La otra situación me llevaría a la siguiente expresión matemática. Tendría en este caso la fuerza de AB menos la fuerza de CB, o que C ejerce sobre B, igual a lo que sería la masa, en este caso, de B, multiplicada por la aceleración común, ya que es la aceleración del sistema. Los tres cuerpos estarían acelerando a la misma razón. Y por último tendríamos simplemente ya lo que sería la fuerza de B sobre C igual a la masa de C multiplicada por la aceleración. Según el principio de acción y reacción, vimos que para toda fuerza aplicada hay otra con la misma dirección, sentido contrario y de igual intensidad. En este caso, por ejemplo, podemos ver esto en esta situación. La fuerza de BA y la fuerza de A a B son iguales, pero con signo contrario. Al igual que la fuerza de CB y la fuerza, en este caso de BC. Son, digamos, tienen el mismo valor o la misma intensidad, pero con un sentido contrario. Por lo tanto, me quedaría simplemente ya lo que es la fuerza de 180 newton hacia ese lado de la ecuación. En el otro miembro podemos ver una relación común en la cual tenemos la misma aceleración. Por lo tanto, podemos aplicar el factor común entre estos tres términos y me quedaría de la siguiente manera. Quedaría la masa de A más la masa de B más la masa de C multiplicada por el factor común que es la aceleración. Puedo estar reemplazando estos valores. La masa de A sé que vale 12, la masa de B vale 15 y la masa de C vale 17, y quedaría de esta manera. Quedaría 12 más 15 más 17, y esta sumatoria sería igual a 44. De aquí despejamos el valor de A pasando 44 dividiendo el otro miembro. Esto da como resultado 4,09 metros sobre segundos al cuadrado. Esta sería entonces la aceleración de mi sistema. La siguiente situación dice: determine la aceleración del siguiente sistema suponiendo la superficie sin rozamiento y la cuerda inextensible. Nuevamente utilizamos para la resolución de esto el diagrama de cuerpo libre de la siguiente manera. Tenemos
dos cuerpos. En la parte superior podemos ver un cuerpo de 5 kilogramos. En la parte inferior podemos apreciar un cuerpo de 7 kilogramos. En este caso el movimiento lo estará generando el cuerpo suspendido de 7 kilogramos, es decir, la fuerza peso de este cuerpo estaría motivando al movimiento de todo lo que sería este sistema. Estos cuerpos están unidos por una cuerda que me dice que la considere inextensible o una situación ideal. Entonces, analizando el diagrama de cuerpo libre tendríamos lo siguiente. Si nos fijamos en lo que sería nuestro cuerpo de 5 kilogramos, a este cuerpo lo estaría empujando o tirando lo que es la cuerda. Esa fuerza que ejerce sobre este cuerpo se denomina tensión. Esa tensión es la que estaría motivando en esta parte del estudio el movimiento de este cuerpo. Expresado matemáticamente, tendría que la tensión es la única fuerza actuante y según el segundo principio de la dinámica tenemos que es igual a la masa por la aceleración del sistema. En este caso la masa es de 5 kilogramos, se está refiriendo a este cuerpo. Suspendido tenemos al cuerpo de 7 kilogramos. La fuerza peso sería la fuerza que está motivando el movimiento, es decir, está tirando al cuerpo hacia abajo. Lo tomaremos como positivo. Por otro lado, la tensión está impidiendo que el cuerpo baje libremente, por lo tanto se opone al movimiento. Podemos considerar en este caso la tensión negativa. Si expresamos matemáticamente esta situación tendríamos al peso menos la tensión igual a la masa, en este caso la masa de 7 kilogramos multiplicada por la aceleración del sistema. Acá nos damos cuenta que por el concepto de polea, esta tensión que se ve acá arriba se transmite abajo con la misma intensidad. En otras palabras, podemos simplemente anular esta tensión con esta tensión, dado que esta es positiva y la otra es negativa. Entonces se anula esto y al final nos quedaría simplemente ya el peso. El peso en este caso se refiere al peso de 7 kilogramos. La fórmula de peso nos dice lo siguiente. El peso es una forma de fuerza. Es la fuerza con la cual un objeto es tirado hacia lo que sería el centro de la Tierra por un cuerpo masivo como lo que es un planeta. En este caso el peso, como vimos el concepto de fuerza, es igual a la masa por la aceleración. En este caso la masa es 7 kilogramos y la aceleración es la aceleración de la gravedad de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Esto me da un resultado de 68,6 newton. Aplicando esto tendríamos acá 68 por un lado, 68,6 newton, y acá vimos ya anteriormente que hallamos lo que sería el factor común, es decir, sería la masa de 5 más la masa de 7 y todo esto multiplicado por mi aceleración. Entonces tenemos 5 kilogramos y 7 kilogramos. Esta sumatoria me da como resultado 7. Luego, para hallar lo que sería la aceleración, simplemente despejo el valor de A pasando al otro miembro 12. 12 está multiplicando, pasaría dividiendo. Esto me da como resultado 5,72 metros sobre segundos al cuadrado. Así tendría entonces lo que sería la aceleración del sistema. Para calcular lo que es la tensión, porque me pide también ese valor, podría estar utilizando por un lado esta ecuación como también esta ecuación. Por practicidad y simpleza yo estaré optando por la primera, que sería esta ecuación. Entonces la tensión
va a ser igual a la masa, en este caso de 5 kilogramos, por la aceleración que determiné recién. Y desarrollando dicha ecuación, tengo que la tensión, en este caso de mi cuerda, es de 28,6 newton. Pasamos al último tipo de problema, problema 3. Dice el siguiente problema: calcule la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda suponiendo la superficie sin rozamiento. Tenemos en este problema el análisis de dos cuerpos que forman un sistema, uno que se encuentra sobre lo que sería un plano inclinado de 40 grados, una conexión entre ambos cuerpos por una polea, y al otro lado un cuerpo suspendido de 8 kilogramos que estaría causando el movimiento del sistema. Es decir, mi sistema lo consideraría en relación hacia abajo lo que sería el movimiento. Realizamos el diagrama cuerpo libre de la siguiente manera. Primero, tenemos un cuerpo que se encuentra inclinado sobre una superficie. Este cuerpo de 5 kilogramos tiene una fuerza que está, digamos, jalando al mismo, el cual ya denominamos anteriormente tensión. Esta tensión es paralela a lo que sería la superficie. Tenemos una inclinación. Al tener una inclinación, primeramente hay que recordar que el peso de un cuerpo siempre está orientado hacia lo que sería el centro de la Tierra, es decir, acá tendríamos el peso de nuestro cuerpo. Sin embargo, al tener una inclinación, en este caso de 40 grados, deberíamos ver la correspondiente vertical y horizontal real de lo que sería este sistema. Entonces, primeramente, recordando que hay una normal a lo que sería el plano horizontal, viéndolo de esta perspectiva, acá tendríamos lo que se conoce como la proyección vertical del peso. Acá tendríamos este peso al cual llamaremos peso I o peso vertical, y este ángulo de aquí es el ángulo que se proyecta de abajo, que sería 40 grados. Al igual que tenemos una componente vertical del peso, también tenemos una componente horizontal del peso. Entonces tendríamos también lo que sería en este caso peso, pero de X. En el caso del peso de Y, en esta situación no la vamos a estar utilizando, pues no se considera, digamos, el rozamiento en esta superficie. Sin embargo, el peso X sí es muy importante, porque si se dan cuenta, el peso X está evitando o tirando, digamos, en el otro sentido de lo que sería la tensión. Por un lado, la tensión pretende hacer subir a nuestro cuerpo, y por otro, el peso X está dificultando esto, jalando en el otro sentido. Matemáticamente, entonces tendríamos que, vamos a considerar obviamente el movimiento hacia este lado, por lo tanto la tensión la vamos a ver como positiva. Entonces sería la tensión menos lo que va a ser mi peso X. Esto sería igual a la masa por la aceleración. En este caso, la masa de 5 kilogramos por la aceleración del sistema. Entonces, el componente horizontal es el componente X de lo que sería mi peso. Y ese componente horizontal, primeramente, hallamos lo que es el peso. El peso es la masa por la gravedad. Tenemos una masa de 5 kilogramos multiplicado por 9,8
Esto me da un resultado de 49 newton. Recordando que este peso no es el que voy a estar utilizando, yo lo que necesito es la proyección horizontal del peso, es decir, peso X. Sería esta proyección de aquí. En el caso de que esté necesitando la proyección vertical, estaría utilizando peso Y. Y peso X, lo que voy a hacer es levantar este peso hasta lo que sería la horizontal. Y para levantar esta función, lo que yo necesito es utilizar la expresión seno de este ángulo. Por lo tanto, el peso de X es igual al peso por el seno del ángulo que me está dando. Esto me da como resultado 31,50, siempre expresando en newton, en el sistema internacional. Entonces ya tengo lo que sería mi componente horizontal. Recapitulando, la tensión es positiva, por eso la considero aquí positiva, y se le opone lo que es el peso X o la componente horizontal del peso. Esto va a ser igual a masa de 5 kilogramos por la aceleración. Estaría utilizando ahí este valor, hay que recordarlo. Analizando el cuerpo que está suspendido, es decir, el cuerpo de 8 kilogramos, tendríamos la siguiente situación. Hacia arriba, en realidad analizaremos primero hacia abajo. Hacia abajo está tirando lo que sería el peso de ese cuerpo, es decir, el peso de los 8 kilogramos multiplicado por la gravedad. Y a ese accionar del peso se le opone lo que sería la tensión, o sea que la tensión la consideraría negativa. Como estoy hablando de una polea, esta tensión que se da en forma vertical se transmite íntegramente en su relación horizontal respecto a la inclinación. Entonces, analizando eso, primero determinamos el peso, en este caso el peso del cuerpo de 8 kilogramos. Aplicando la fórmula de peso tenemos la masa por la gravedad, la masa 8 por la gravedad 9,8, dando como resultado 78,4 newton. Entonces, si considero el sentido del movimiento, el peso estaría siendo positivo y la tensión estaría actuando de manera negativa. Todo esto sería igual a la masa del cuerpo que estoy analizando, que es el cuerpo de 8 kilogramos, multiplicada por la misma aceleración del sistema. Nuevamente nos damos cuenta que la tensión es la misma, entonces podemos anularla y al final la expresión me quedaría de la siguiente manera. Quedaría el peso menos el peso X igual a la sumatoria de la masa 5 más masa 8 multiplicado por la aceleración. Reemplazando esto, tengo el peso, que es 78,4 como recién lo estuve estableciendo, el peso X que ya anteriormente lo vimos, que era igual a 31,5, y la sumatoria de 5 más 8. Posterior a eso, desarrollando las operaciones y realizando el despeje, me quedaría la aceleración igual a 3,61 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora, para establecer lo que es la tensión o el valor de la tensión, puedo utilizar cualquiera de estos valores. Tengo dos ecuaciones de las cuales puedo estar despejando la tensión. Voy a estar utilizando la primera expresión, la que tenemos acá. Con esta expresión realizo primeramente el despeje. Voy a estar pasando Px al otro miembro, de tal forma a simplificar la operación. Px en ese caso se volvería positivo y posterior a eso reemplazo los valores ya conocidos y el resultado de la tensión da como resultado 49,55 newton. Entonces de esta manera resolvemos este tipo de problemas.